Bueno, gracias Flavia. Hola a todos, buenas tardes. Nada, yo voy a tratar de ser muy breve en estas palabras, pero bueno, no quería dejar de estar presente acá con ustedes hoy para darles la bienvenida en nombre de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado. A mí me da mucho placer estar de alguna manera presentando y habilitando, inaugurando este curso porque es en definitiva concreta a una realidad, a una situación que como ustedes, que todos ustedes bien saben, la provincia de Río Negro atraviesa hoy particularmente un escenario de proyección extraordinario, excepcional. No escapará al conocimiento de nadie en esta reunión, y yo creo que un poco también por eso fue el interés generado en este curso. Eh, que bueno, por supuesto, ponen a Río Negro, a la provincia de Río Negro, en un lugar privilegiado en el proceso que se está llevando a cabo de transición energética, en la expansión del sector hidrocarburífero, minero, la construcción del APSUR, en definitiva, una serie de proyectos que no solo, me parece a mí, necesitan de inversión y tecnología, sino que además, y acá me parece que es donde nosotros jugamos un rol clave, necesita también de profesionales y una administración pública a la altura de las circunstancias, a la altura del proyecto y el desarrollo que tenemos a la puerta de nuestra provincia. Por supuesto, como ustedes bien saben, todo este tipo de proyectos y desarrollos son de altísima complejidad, no solo técnica, jurídica, ambiental, social. eh, Tienen todas las aristas que proyectos de estas dimensiones tienen. Y a mí me parece que este curso, brindado específicamente por las personas que intervinieron en los procesos de sanciones de normas y procesos formativos de regulación, para que pongamos de alguna manera a la provincia en un plano de seguridad jurídica, de solidez administrativa para llevar a cabo estos proyectos, es central, es clave. Me parece que abogados y abogadas con conocimientos en esta temática son súper necesarios para de alguna manera brindar un servicio jurídico con solidez, un servicio jurídico técnico, profesional, insisto, nos ponga a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? A mí me parece que este tipo de espacios, este tipo de trayectos formativos nos van a dar la posibilidad de contar con las herramientas técnicas para justamente anticiparnos a las problemáticas, aprovechar el presente en el que nos encontramos en materia, insisto, hidrocarburífera, minera, ambiental y demás, pero por sobre todas las cosas, prepararnos para un futuro venidero en materia de desarrollo para la provincia de Río Negro. Y ese anticiparnos para mí implica o de alguna manera nos pone a nosotros, los operadores del derecho, en la administración pública. Entiendo que ustedes, la gran mayoría de ustedes son abogados y abogadas que ejercen su trabajo en la administración pública, lo hagamos con responsabilidad. Y bueno, yo en algún punto celebro la convocatoria, celebro el interés que ustedes han demostrado en esta temática, porque en definitiva da cuenta de eso, ¿no? De que no nos da lo mismo y de que queremos y estamos de alguna manera atentos y preocupados para que nuestras políticas públicas en estos temas tan sensibles y que tanta proyección tienen y que tanta expectativa y esperanza tenemos puestos, bueno, lo llevemos a cabo con responsabilidad, con seriedad y de alguna manera con la obligación de estar a la altura de las circunstancias. Así que yo los felicito, les deseo que tengamos, porque yo voy a participar de él también, que tengamos un curso lo más fructífero posible, que le sirva a su carrera profesional, por supuesto, a su formación, y que nada, que lo disfrutemos. Así que nada, desde ya les mando un beso y un abrazo a todos y muchas gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Luciano. Bueno, hola, ahora le cedo la palabra al doctor Andrés, que él es, bueno, doctor en Ciencias Económicas y es subsecretario de la Secretaría de Minería de la provincia. Bueno, gracias Flavia y gracias Luciano. La verdad que es un placer estar acá en la clase inaugural de este curso, de esta actualización que creo que es, como bien decía Luciano, fundamental. Obviamente soy, digamos, una persona que, digamos, que se ha formado digamos, en las ciencias económicas y hace aproximadamente 10 años que me estoy especializando en lo que es el sector minero. Bueno, y a partir de eso, obviamente desde esos dos sesgos, es decir, siendo economista y siendo una persona que le apasiona el sector minero, es que voy a encuadrar estas, digamos, estas clases. Como bien dice Flavia, actualmente sí ocupo un lugar en las funciones, soy subsecretario en la Secretaría de Minería y también soy investigador de la Universidad Nacional de Río Negro hace 15 años aproximadamente. Veo algunas caras conocidas por ahí, así que bueno, veo que hay mucha gente, se ve que ha despertado, digamos, interés el tema. Así que bueno, nada, un placer y bienvenidos. Vamos a iniciar. Esta primera clase va a durar aproximadamente 7 horas, pero no, tranquilos. Vamos a intentar ser un poco más breves. Eh, como son muchos los participantes, quizá podemos utilizar el chat para preguntas. Obviamente que también tenemos las funciones que nos da la plataforma como para utilizar el foro y lo que ustedes crean. Eh, a veces en este tipo de cursos donde charlamos digamos, de sectores que son complejos, no solo en lo económico, sino también, digamos, en lo productivo, en lo ambiental, y en un contexto que es bastante complejo, que es lo que nos da este marco, ¿no? Esta oportunidad a la provincia de Río Negro para ser una provincia de aquí en los siguientes años minera, esa es mi expectativa, y ojalá que así sea. Digamos, al ser esos temas bastante complejos, bueno, un desafío importante es dosificar la información, e intentar que sea lo más clara posible, pero en el caso que ustedes requieran, en cualquiera de los puntos que yo vaya, digamos, abordando en estas dos clases, me lo piden en la plataforma o me lo piden por privado, tienen también mi contacto y puedo ampliar cualquier tema que ustedes creen necesario ampliar. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es compartir pantalla. Por favor, confírmenme si se ve Perfecto. bien. Y a ver, voy a poner entonces así en modo presentación. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, Bien, gracias. Bueno, y ahora la última prueba es si pasa de lugar a lugar ahí. ¿Pasó? Ahora están viendo una pantalla que dice identidad de Calla o Calla. Perfecto, bien, listo. Bueno, ahora sí. Arranquemos entonces. Yo tengo el chat acá arriba, así que cualquier cosa puedo volver un poquito y mirarlo. Eh, Voy a agarrar el puntero. Bueno, desde, desde mi punto de vista, y desde un grupo de investigadoras, investigadores y amantes de los sectores de la producción, eh, digamos, hemos percibido quizá en la última década como, eh, como ciertos incentivos desde distintos grupos de interés, desde distintos sectores, desde distintas instancias de gobiernos nacionales, provinciales, y otro tipo, digamos, de instituciones digamos que configuran un sistema en la toma de decisiones, hemos visto iniciativas o incentivos para conocer más del sector minero, y eso está directamente relacionado con una problemática a nivel mundial que ya se viene dando hace varias décadas, que ustedes estarán al tanto, que es una problemática en realidad de corte ambiental, ¿no es cierto? Es decir, hay una necesidad que tienen los sistemas industriales complejos de transicionar hacia otro tipo de, digamos, de matriz energética. Vamos a ir despacio con esto, pero quiero que eso quede en claro, porque en realidad que hoy estemos hablando de minería en una provincia con un alto potencial geológico y que quizá no se haya hablado, qué sé yo, hace 4 o 5 décadas, tiene que ver con una situación contextual
que hoy es diferente a la que era hace 40, 50 años, porque en realidad el potencial geológico que tiene la provincia data de hace cientos de años, es decir, el potencial geológico siempre existió. El tema es que hoy, no solo en la provincia de Río Negro, sino en toda la región, en Sudamérica y en otros países también, eh, digamos, con alto potencial geológico, digamos, ven con más recurrencia este tipo de interés y de noticias. Entonces, me parece que es importante en esta primera clase hablar un poco de distintos temas. Y esto va a abarcar desde una parte económica, una parte ambiental, una parte minera. Y quizá en la segunda clase vayamos más a lo que es el análisis más específico de las capacidades mineras, geológicas mineras que tiene la provincia. Para que no se haga tan larga la clase, mi idea era que hoy veamos esa parte más contextual, que desde mi punto de vista es muy interesante, con algunas herramientas que al menos a mí me cierran, y en la segunda clase vamos a la parte más específica de distintos proyectos y expectativas que tenemos con respecto a la provincia. Probablemente igual hoy mencionemos algo de eso. No se preocupen con esta fórmula, tampoco hay que estudiar en este curso fórmulas, ni hacer despejes, ni ver matemáticas, no nos interesa eso, pero sí a mí me interesaba iniciar, digamos, esta charla, esta clase con un avance académico que se dio sobre finales de la década del 90. En el año 97 hubo una publicación de un japonés llamado Yoichi Kaya, que hablaba sobre algunas cuestiones ambientales y una problemática que se venía dando a nivel, digamos, a nivel global. Y a partir de eso, si bien es una simplificación, yo creo que nos permite, digamos, establecer algunas dimensiones de análisis, ¿no? Para ponernos de acuerdo y para explicar algunas cuestiones. Quienes estamos también estudiando el sector minero y el sector hidrocarburífero en este sentido también, pero específicamente, digamos, el minero, estamos acostumbrados a que la actividad minera esté en un debate o en cierta tensión vinculada a las cuestiones ambientales. Y obviamente eso digamos, no nos preocupa, sino que nos ocupa en intentar explicar y buscar argumentos para que cada uno de quienes les interese, digamos, este tema, eh, pueda tener argumentos válidos como para entender por qué es importante el fomento y el desarrollo de la actividad minera, no solo en el país, sino en el mundo. Entonces, no tengan miedo de hacer consultas y preguntar cuestiones ambientales también en esta clase, si bien ustedes van a tener una apertura específica, digamos, en un módulo. Bueno, dado la especificidad de este tema y la complejidad y el debate que hay en torno a la minería vinculado a situaciones ambientales, me tuve que formar también en este tipo de área. En ese sentido, me interesaba mucho dar, insisto, esta simplificación, que aquí lo podemos ver como, digamos, una fórmula o una identidad, que básicamente lo que nos va a mostrar es que eh, el mundo, en esta necesidad, en este objetivo principal que tiene de transicionar hacia sistemas industriales o de generación de energía primaria, bajos digamos, en emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones de carbono o en equivalente, digamos, de carbono, básicamente tiene objetivos por cumplir y categorizaciones o dimensiones para analizar, porque si no va a ser, digamos, muy complejo. Una transición, cuando uno piensa, digamos, transicionar sistemas industriales, piensa en décadas y no en años. Y quizá desde algunas áreas del conocimiento hay más premura con respecto a que esto sea más rápido. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, no hay tantas buenas noticias, sino hay que ser paciente y trabajar arduamente día a día para que eso suceda y en tal caso podamos en conjunto bajar esas emisiones de dióxido de carbono equivalentes que hoy consume la industria principalmente. Eh, Esos tres factores principales, según este encuadre el cual yo estoy de acuerdo, es primero la población, es decir, en los últimos 200 años, ahora vamos a ver digamos, algunas estadísticas, ahí sí el sesgo de economista medio que digamos, me puede, entonces necesito ver algunas series de datos. Hay un tema vinculado al incremento de la población y de la densidad poblacional, que hay que tener en cuenta a la hora de entender por qué nosotros incrementamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente, eh, que digamos que desde un punto eh, de análisis ambiental y económico también es un factor clave
a la hora de haber justamente incentivado o eh, intensificado los sistemas industriales. Por otro lado, el ingreso per cápita, es decir, ¿qué es el ingreso, digamos, per cápita? Es el dinero disponible que tienen las sociedades en un año determinado. En ese sentido, si la población crece y el dinero disponible es mayor, digamos, en teoría uno esperaría o las expectativas de consumo son mayores. Y si las expectativas de consumos masivos de distintos bienes son mayores, y bueno, alguien los tiene que producir. Y los que tienen que producir son los sistemas industriales. Y ahí empezamos a abrir otra dimensión de análisis, el ingreso. Cómo evolucionaron en los últimos años las sociedades en función digamos, del ingreso disponible para consumir. Y por otro lado, las dotaciones en tecnología que hay, que claramente son, digamos, un factor importantísimo, no solamente, digamos, a la hora de, digamos, de estudiar los distintos ciclos de avances tecnológicos a partir de las revoluciones industriales, sino también en los que están por venir justamente para lograr esa densidad tecnológica que nos permita transicionar hacia sistemas industriales bajos en emisiones de carbono. En ese sentido hay como dos puntos para analizar, que yo se los dejo aquí escritos. No lo vamos a ver, digamos, en profundidad, pero sí es la intensidad energética de la producción en general y luego la intensidad de carbono de la matriz energética. Cuando nosotros analizamos en términos bien simplificados esta fórmula, bueno, vamos a analizar que hay una cuestión vinculada al análisis del incremento poblacional. Por otro lado, el Producto Interno Bruto o este ingreso per cápita que tiene la población, es decir, bueno, che, ¿cuánto dinero dispone en términos per cápita, eh, digamos, las diferentes sociedades que eso me puede llegar a traccionar niveles elevados de consumo? Y luego, una vez que eso se da, digamos, que esa demanda está en las sociedades, bueno, ¿cuánta energía demanda ese producto? Es decir, yo tengo que crear un producto para que sea consumido. Bueno, ¿cuánta energía demanda eso? ¿Mucha, poca? ¿Somos eficientes? ¿No lo somos? Ok. Y por otro lado, esa energía, ¿cuánto dióxido de carbono equivalente emite? Es decir, para generar esa energía, obviamente estoy en la problemática de que hoy la matriz de generación de energía primaria tiene que ver con justamente elementos contaminantes, entre comillas contaminantes. Entonces, bueno, esa es la, digamos, es la idea del, digamos, del curso, al menos de la primera clase de este curso. Entonces, yo creo que teniendo un panorama general de por qué se incentivan los sistemas de producción y en este caso, por qué es tan atractivo el sector minero en una provincia como la provincia de Río Negro, me parece que ese panorama es fundamental para luego ir directamente a las cuestiones básicas y complejas del derecho minero en particular, que es lo que van a ver ustedes en los siguientes módulos. Es decir, bueno, ¿por qué necesitamos tener más capacidades y estudiar más sobre derecho minero, ¿no? Y bueno, porque justamente la provincia se va a encaminar hacia, esperemos, hacia, digamos, hacia la activación de diferentes proyectos productivos, que de ellos vamos a hablar más adelante. Bien, avancemos un poquito entonces. Cualquier cosa me pueden interrumpir, ¿eh? Vayamos entonces a algunas cuestiones vinculadas a estas variables. Crecimiento demográfico. Bueno, quizá muchos de ustedes conozcan esto, pero me gustaría reafirmarlo para que lo tengamos bien en claro. Hay distintos aspectos de lo que es la densidad poblacional que nos pone adelante de diferentes desafíos. Es decir, no podemos pensar eh, en sistemas productivos sostenibles o sustentables si no tenemos la dimensión humana atrás. Es decir, si la población sigue creciendo, básicamente vamos a tener que aumentar los niveles productivos o hacerlos más eficientes y eso nos trae aparejados la problemática ambiental. Perfecto. Entonces, cuando hablo de crecimiento demográfico, hablo de posibilidades o fronteras de producción y a partir de esos niveles de producción, de cuestiones vinculadas al desarrollo. Bueno, una vez que cuente con los sistemas industriales, bueno, entra digamos, en debate otro tipo de conceptos que tienen que ver con cuestiones vinculadas al desarrollo, la distribución del ingreso, el acceso a bienes, digamos, básicos, eh, digamos, la inversión en educación, en tecnología, en infraestructura. Bueno, entran un montón de elementos en juego que también me van a tensionar los sistemas industriales. Y esto tiene el límite ambiental, al menos en el grado de, digamos, de tecnología
que manejamos o que maneja la humanidad hasta ahora presenta límites que tenemos que trabajar, tenemos que intentar correrlos o intentar solucionarlos de algún modo. Fíjense, como para ir repasando rápidamente, eh, en este gráfico de la izquierda, yo voy a hacer un poquito de zoom, aquí no sé si lo ven, es una serie un poco larga. eh, Básicamente estos datos están en un sitio muy interesante, yo luego les voy a dejar un link de un sitio que se llama Nuestro Mundo en Información, con fuentes vinculadas a publicaciones en revistas académicas de alto impacto, cosa que a mí me dan cierta seguridad como para luego analizar series. Fíjense que en lo que es el área grande verde nos está mostrando la evolución desde 1700 con una proyección al año 2100 de las personas en el mundo. La última proyección para el año 2100 da cerca de 11.000 millones de personas. Hubo algunas publicaciones recientes, que igual desde mi punto de vista todavía hay que chequearlas, que ajustan esta proyección un poco hacia la baja. Igualmente estamos hablando que el nivel actual es cerca de 8.000 millones de personas. Ese número inevitablemente se va a incrementar, pero con una noticia que puede llegar a compensar esto, que tiene que ver con esa línea un poco violeta que ven ahí. Esperen que ahí sí tengo que achicar, porque no puedo utilizar el puntero y el zoom al mismo tiempo. Al menos yo no lo sé hacer, no sé si se puede. Esta línea, que lo que me está marcando es la tasa de crecimiento anual. En el año 68 se genera un pico, digamos, de esta tasa de crecimiento anual y luego empieza a decrecer. Es decir, que la tasa de crecimiento cada vez eh, va disminuyendo, es decir, tiene una tendencia decreciente. Por eso justamente esta línea que va creciendo me está empujando, me está agarrando y empujando esta área hacia esta meseta, ¿no? Que en teoría, si uno la hacía proyectar un poquito más, debería amesetarse y en tal caso, no sé, digamos, en futuros siglos disminuir. No nos vamos a meter hasta esos límites, digamos, de análisis. Lo que, lo que me interesa que ustedes miren aquí es que la población todavía va a crecer. Es decir, veníamos de ser 1.000 millones de personas o un poco menos en el año 1800 y ahora somos 8.000 millones, multiplicamos por 10. Bueno, si multiplicamos por 10 a la población, necesitamos ver cómo esas poblaciones acceden a distintos grados de bienestar, cual sea ese, si es un alto nivel de bienestar en los países hiperdesarrollados, si es un nivel medio o bajo, cualquiera de esos niveles igual me va a tensionar y atraccionar los sistemas industriales. Obviamente esta presentación yo se las voy a dejar en PDF para que ustedes puedan ver todos los datos con sus fuentes respectivas abajo. Eh, y como para no ahondar tanto en esta, digamos, en esta pantalla que desde mi punto de vista es muy interesante porque es el puntapié inicial, es decir, somos más, por eso hay una problemática que vamos a abordar y vamos a hacer aún más. También en este gráfico de la derecha pueden ver las diferencias entre densidad poblacional que hay en el mundo, es decir, hay países que están mucho más poblados que otros. Bien, avancemos un poquito más. La pantalla, digamos, anterior correlaciona claramente con lo que es la esperanza de vida, es decir, ¿por qué aumentó la población? Y porque la ciencia y tecnología aplicada a la salud en todas sus dimensiones ha generado que la esperanza de vida crezca de modos exponenciales, principalmente vinculados a lo que es la mortalidad infantil digamos, y algunas otras categorías, pero si ustedes pueden ver, a partir del año 1900, aquí está, no sé si lo pueden ver ahí, tenemos un pico ascendente en lo que es la expectativa de vida, que ya supera los 70 años a niveles agregados, es decir, a nivel promedio. Obviamente que en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver que hay una dispersión sobre esto, ¿no? En estadística normalmente miramos los promedios, que sería el gráfico de la izquierda, y en la derecha lo que es las diferencias que hay entre distintos países, que es muy importante, hay muchos desafíos por abordar. Ustedes pueden ver parte del África subsahariana donde tienen los colores claritos, son esperanzas de vida mucho más bajas o inferiores a países muy desarrollados que están resaltados en el color verde. Pero en términos agregados, en términos promedio, la esperanza de vida en general ha crecido y eso es lo que ha posibilitado un crecimiento en términos absolutos, digamos, de la población.
Bueno, les voy a dejar algunos datos adicionales para que ustedes los puedan ver luego, que tienen que ver con muertes por hambruna, digamos, en todo el mundo, como para que ustedes puedan ver que eso ha caído, claramente ha caído en todo el mundo y eso genera que haya condiciones promedio de bienestar mayores en la actualidad que en el pasado. Eso no quiere decir que no haya cosas por trabajar, pero quiero decir que en términos agregados o en términos promedio, eh, estos factores, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos colegas investigadores e investigadoras, esto es un driver, es una variable importante para analizar. Lo mismo se complementa con lo que es déficit nutricional y desnutrición, cada vez en tendencia hacia la baja. También les dejo este tipo de gráficos con sus fuentes por si alguien quiere ampliar este tipo de, digamos, de artículos. Entonces, volvemos. Analizando este primer punto de lo que es la población, claramente el desafío que luego nos va a dar el marco para que se haya incrementado digamos, el interés y la demanda por el sector minero, digamos, este factor es importante y hay que considerarlo y claramente fue hacia arriba. Bueno, vamos a ver entonces qué ha sucedido con las cuestiones vinculadas al ingreso, al dinero que hay disponible. También algunas reflexiones, digamos, al respecto. Si aumenta la población y los grados de bienestar van evolucionando en las distintas sociedades, claramente eso me tracciona el consumo y el consumo, insisto, se relaciona a que haya un sistema de oferta, en este caso un sistema productivo que dé cuenta de esto, es decir, que esté a la altura de esto. Si alguien quiere consumir, alguien tiene que producir. Em, Aquí también hay quizá, digamos, algún paréntesis como para hacerlo, que tiene que ver con lo siguiente. Hace poquito hubo unas jornadas muy interesantes sobre minería en la Universidad de Río Negro, en la cual estuve participando. Y cuando estuvimos, digamos, en la mesa de cuestiones ambientales, justamente digamos, un especialista en el área ambiental sostenía que hay un montón de cosas por hacer en cuanto a los aspectos ambientales que tienen que ver con distintos sistemas de producción. La minería es uno más. Y en ese sentido, eh, hay mucho por hacer en función de los patrones de consumo. Y ahí quizá hay una contradicción, como para que ustedes, digamos, lo tengan en cuenta, que es, eh, hay algunos aspectos que yo a veces los dimensiono como eslogans antimineros, que normalmente hacen foco en lo que es la actividad minera en los aspectos productivos, ¿no? Es decir, digamos, en el inicio de la cadena de producción de minerales. Pero en realidad hay como un desfasaje en cuanto a lo que sería la crítica en los patrones de consumo. ¿Por qué? Digo, cuando uno piensa en una matriz insumo-producto o en un escenario de demanda y producción, lo que tiene que analizar es una cadena o un encadenamiento productivo entero que va desde los aspectos productivos al inicio hasta el consumo al final. Es decir, uno puede, digamos, ser muy crítico desde distintas, digamos, esferas de conocimiento hacia las distintas actividades productivas. Ahora, hay mucho por hacer en cuanto a los patrones de consumo. Por eso también estamos, digamos, dando este panorama en general. Porque si los patrones de consumo no cambian, va a ser muy difícil que uno digamos, le diga al sector minero, en este caso como sector primario, ¿no? Mirá, estás haciendo mal las cosas o no las hagas, o minería no, por ejemplo, o hidrocarburos no, o cualquier otra actividad productiva no. Básicamente lo que estás haciendo es atentar contra el inicio del ciclo económico, que es el que se está adaptando básicamente a la demanda que existe. Es decir, desde el otro lado podrían decir, mirá, yo puedo dejar de producir, pero en realidad la misma sociedad, en función del grado de bienestar que sea en cualquiera de las sociedades, está traccionando a sistemas industriales para que esos bienes y servicios se creen. Digamos, eso es lo que está sucediendo en el sistema económico. Entonces, esa es la dimensión. Hoy sería imposible pensar un mundo sin producir minerales. Es decir, no habría niveles de bienestar posibles, al menos a los que estamos acostumbrados nosotros, ni cualquier sociedad en el mundo, si dejásemos de producir minerales. Bien, a partir de eso se pueden dar otros, digamos, debates
que quizá ustedes los hayan escuchado en algún lugar sobre, bueno, ¿hay necesidad de que las economías crezcan, sí o no? Bueno, es un debate que digamos que lo podemos tener. Desde mi punto de vista, todavía a la Argentina le falta muchísimo. Digo, si uno analiza la Argentina en términos per cápita, estamos a la mitad de camino que España. Si deberíamos duplicar nuestra economía para parecernos a España. ¿El decrecimiento es posible? Y bueno, tiene sus riesgos. También es un debate que, en el ámbito académico al menos, cada tanto se da. Desde mi punto de vista, es inviable. Al menos en sociedades que todavía tienen mucho por desarrollarse. Quizás estamos hablando de una dimensión de análisis de países hiperdesarrollados donde quizá podrían matizar sus curvas de crecimiento, pero no estamos hablando de los países en vías de poder, digamos, desarrollarse o alcanzar niveles de bienestar deseados, como la Argentina en este caso. Bueno, en ese mismo sentido, voy con el puntero. Tengo una serie desde 1920, perdón, desde 1900 hasta el 2020 aproximadamente. 2018 dice el corte, pero la serie, si ustedes la analizan en la fuente, llega un poquito más. Aquí abajo, digamos, la tienen. Claramente, digamos, el producto per cápita en todo el mundo ha crecido. Es decir, por un lado entonces tenemos más población, más producto per cápita, más tensionamos los sistemas industriales de producción. En términos promedio, ustedes lo pueden ver aquí, como esta curva ascendente, y en términos de discrepancias entre países, de quiénes son los países que más ingresos disponen, de más riqueza tienen, lo pueden ver en los colores azules o más violetas, y en los colores más claritos, los países menos desarrollados en ese aspecto. Insisto, volviendo al debate anterior, quizá los países de colores más oscuros aquí podrían pensar en atenuar sus sistemas industriales para no crecer en las tasas que al menos lo estuvieron haciendo en los últimos 40, 50 años, pero es difícil de pedirle eso a los países que todavía tienen mucho por hacer, que son los países de colores más claros. Pasemos, digamos, un poquito también, les voy a dejar algunos gráficos con las fuentes vinculadas a lo que es la desigualdad y niveles de pobreza extremo, porque siempre que uno habla de temas, digamos, económicos, creo que es importante digamos, irrelevante, digamos, manifestar lo que es la distribución del ingreso y básicamente las acciones conjuntas que tiene que hacer a nivel global o a nivel, digamos, mundial, los distintos gobiernos como para sacar a las personas de la pobreza extrema. Si bien son muchos menos que hace años, todavía hay mucho por hacer. Básicamente acá en la pantalla o en el gráfico que está aquí en el mapita a la izquierda, perdón, me interesaba que ustedes, digamos, lo vieran porque básicamente están viendo cuáles son los países más equitativos en el mundo en colores más oscuros y los países menos equitativos. Es decir, quiénes distribuyen bien en términos de equidad, ¿no? Y quiénes distribuyen peor. La Argentina está en blanco porque la serie de datos no era confiable según esta base de datos. Igual nosotros tenemos indicadores sobre el coeficiente de Gini, que es el que analiza cuando hay distribución inequitativa o equitativa, digamos, del ingreso en las sociedades. Cualquier cosa que quieran, una ampliación sobre Argentina ahí, se los puedo compartir. Y por otro lado, les voy a dejar también dos gráficos con sus fuentes respectivas vinculadas a, nada, cuál es el número de personas, acá ustedes pueden ver en la izquierda, que viven, digamos, en una extrema pobreza a lo largo de una serie de datos larga, que estaba de 1820 hasta el 2015. Quizá ahora en el mismo sitio haya alguna actualización mayor, igual esta serie es buenísima desde mi punto de vista. Y en el área verde van a ver los millones de personas que ya están por fuera de esa extrema pobreza, y en el área de color más rojo los que están adentro. O sea, mucho por hacer aún, pero en términos proporcionales, claramente el área verde es mayor. Es decir, que hay muchas más, digamos, muchas más personas que viven por fuera de esa categoría de extrema pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que esas personas disponen de más ingresos para justamente consumir más bienes y servicios, los cuales me tensionan los sistemas industriales que justamente hoy consumen, digamos, consumen y
tensionan a la matriz de generación de energía primaria. Es decir, tenemos que generar energía para producir, y esa energía hoy contamina. Y después, aquí en el gráfico derecho, pueden ustedes buscar a la Argentina, luego no se los voy a decir ahora porque quizá lo ponemos como tarea, como para que ustedes después, digamos, lo puedan ver. Pero básicamente, ustedes van a ver aquí que hay dos variables muy sencillas. Una tiene que ver con tasa de pobreza, que está acá, en el eje vertical, o sea, en porcentaje, ¿no? 10, 20, 30, 40, así, por ciento de pobreza, con metodología, esta metodología entiendo que es la del Banco Mundial ajustada, debería chequearla de nuevo. Y aquí ustedes pueden ver el Producto Bruto o el PIB per cápita. Es decir, cuanto más Producto per cápita hay, claramente, fíjense, menos niveles de pobreza, eso está claro. O sea, todos los países que tienen más ingreso per cápita disponible están claramente ubicados aquí, en este conjunto de países, son los países más desarrollados del mundo. Es decir, hay una correlación directa con eso y es bastante, digamos, evidente. Bien. Volvamos un poquito entonces. Ya hemos analizado todo esto para poder hablar de minería, fíjense. Bueno, crecimiento hacia arriba, crecimiento demográfico, ¿no? Hacia arriba, crecimiento económico hacia arriba. Bueno, vamos a ver entonces, si las poblaciones han crecido y disponen de más dinero, ¿qué sucedió con los sistemas industriales y cómo nosotros consumimos energía? Vamos acá, tecnología y calentamiento global. PIM. Bien, yo les voy a dejar acá algunas también, como unas aperturas como para que ustedes, digamos, puedan analizar digamos, a la problemática actual. Los desafíos principales desde este punto de vista, al menos desde el encuadre que yo estoy desarrollando en esta clase y la que voy a desarrollar en la siguiente, tiene que ver con siempre es más mejoras tecnológicas, siempre. Menos tecnología, desde mi punto de vista, hacen alejar a las sociedades del bienestar y no acercarlos. Es decir, los desafíos desde mi punto de vista son siempre hacia adelante. Si los sistemas industriales hoy consumen combustibles fósiles que correlacionan con más emisiones de dióxido de carbono equivalente hacia la atmósfera, bueno, lo que tengo que hacer es generar sistemas industriales que sean más eficientes y que consuman, en tal caso, menos energías vinculadas a la quema de combustibles fósiles. Fíjense que aquí yo se los simplifico un poquito, pero dice que la matriz energética actual, básicamente la generación de energía primaria, es decir, la primera, la que necesito para activar, digamos, la rueda de los sistemas industriales, básicamente el 80% está hoy mismo, quizá ha bajado un poquito en los últimos años, yo lo redondeo hacia arriba, pero básicamente tiene que ver con que estamos quemando carbón, petróleo y gas. Y justamente, digamos, en ese grado de importancia para peor digamos, son estos elementos. Es decir, el carbón es, si yo quemo carbón, voy a contaminar más. Si quemo petróleo, un poco menos. Si quemo gas, un poco menos. Entonces, bueno, necesitamos trabajar en forma conjunta, no solamente algunos países. Y para eso hay distintos acuerdos sobre los porcentajes, ¿no?, de reducción de las emisiones. Sobre eso también les dejo algo de material. Claramente eso nos pone adelante de que si necesito reducir la intensidad de carbono, es decir, las emisiones de los sistemas de producción de energía primaria y después de consumo también, bueno, eso implica que tengo que transicionar hacia, como decíamos, hacia energías renovables y nucleares. Y justamente la provincia de Río Negro también tiene muy buenas expectativas con respecto a estas dos categorías, es decir, a diversificar su canasta de generación de energía primaria, que no solamente sea hidrocarburos y gas, que es muy importante, sino también energías renovables y nuclear. Estratégicamente está ubicado en un lugar muy beneficioso y obviamente tiene un conocimiento y una masa crítica vinculado al desarrollo nuclear que, bueno, que es de público conocimiento en el polo tecnológico de Bariloche. Si el mundo necesita entonces transicionar hacia estos sectores que van a demandar más consumo de energías renovables y nuclear, básicamente vamos a tener que incrementar
nuestra producción actual y proyectada de minerales. Hoy mismo, las proyecciones que están dando de producción y consumo, ¿no?, de los niveles energéticos de minerales críticos y estratégicos está desfasado. Es decir, la proyección de consumo hoy es mucho más alta, depende cuál, digamos, mineral. Sobre eso también tengo bibliografía para compartirles, pero todas las proyecciones hoy, digamos, no cumplen las expectativas. Es decir, estamos proyectando más consumo que producción. Necesitamos más inversiones en esos aspectos. ¿Qué más? Vamos a avanzar un poquito, así no los aburro aquí. Fíjense. Bueno, acá vamos a datos un poquito más precisos. Acá a la izquierda ustedes pueden ver, esta es la energía, digamos, es una serie larga, desde 1800 hasta el año 2022, que me muestra básicamente en diferentes categorías de energía cuáles son las que tienen más presencia actualmente y cuáles son las que tenían más presencia en la historia, ¿no? Hacia este lado. Acá veo el año 1800, hacia adelante. Fíjense que si uno suma gas natural, ¿no?, que sería el área esta violeta, petróleo y carbón, en el año 2022 nos da un corte de 77%. Es decir, todavía esto debería achicarse muchísimo. Las energías renovables son todas estas que están apiladas en todos estos colorcitos. Se hizo mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es generar que estas áreas, ¿no?, estas de gas natural, este niveles de petróleo y este niveles de carbón, vayan disminuyendo y que haya otras áreas vinculadas a las energías renovables, incluyendo obviamente, digamos, energías limpias como es la nuclear desde mi punto de vista, que vayan incrementándose, digamos, en estas áreas. Obviamente que por qué han cambiado, por qué han evolucionado estas áreas de este modo, tiene, digamos, explicación, digamos, una explicación histórica que tiene y correlaciona directamente con las revoluciones industriales a lo largo de los procesos productivos, los cuales, bueno, hemos dejado, por ejemplo, de quemar biomasa, ¿no?, en términos mayoritarios, digamos, para empezar a reemplazarlo en algún momento de la historia por carbón, a donde se ve esta panza grandota, para luego empezar a reemplazar por otros, digamos, por otros elementos como el petróleo y el gas natural. Bueno, esto debería seguir transicionando hacia el futuro para equilibrar esto. Todavía cuesta y cueste mucho. Estamos hablando que es 77% del consumo por fuente, o sea, del consumo por fuente. Cuando yo tracciono a la energía primaria por fuente, tiene que ver 77% con carbón, insisto, petróleo y gas natural. Acá están contempladas no solamente el consumo eléctrico, es importante decirlo, sino también el transporte y la calefacción, que son categorías muy importantes. Es decir, nosotros consumimos mucha energía, no solamente para el transporte y la producción, sino también eh, para, para la calefacción. Si bien obviamente el consumo de energía eléctrica es muy importante, y ahí también es muy importante la tecnología o la ciencia y la tecnología aplicada justamente a bienes de consumo final que sean más eficientes. Fíjense acá que en el gráfico derecho, no sé si ustedes lo pueden ver, pero los colores más verdes o verdes oscuros son los países que más consumen energía eléctrica. Es decir, fíjense que el hemisferio norte consume mucha más electricidad que el hemisferio sur, ¿no?, a nivel global. Y si uno analiza otras fuentes en cuanto a sistemas de transporte o calefacción, es muy similar. Bien, avancemos un poquito. Bueno, bueno, espero que no estén cansados. Llevamos como una hora de clase. Cualquier cosa me avisan y agregamos clases. Eran 2 nomás planificadas, pero bueno, a mí estos temas me apasionan un poco. Vamos a la evidencia entonces, que es lo que nos da el marco para entender o para seguir, digamos, desarrollando esta idea de por qué necesitamos más minerales metalíferos y energéticos, es decir, minerales de primera categoría. En la minería, en la Argentina, nosotros categorizamos los minerales en diferentes categorías. Los minerales de primera categoría son los minerales metalíferos y energéticos, los que están vinculados principalmente a esta nueva tendencia de demanda global.
Luego tenemos minerales de segunda categoría que tienen que ver con minerales industriales, es decir, los que se producen para abastecer a la industria. Y luego de tercera categoría, los que se vinculan más a la construcción. Estamos hablando de áridos, por ejemplo, áridos, piedra, arena y etcétera. En este caso, en este gráfico estamos viendo la evidencia científica que hay, al menos hasta el momento, de cómo se ha elevado la temperatura promedio a nivel global, ¿no es cierto? Medida en una serie, acá no es tan larga, desde 1960 hasta el año 2019. Hay series que igual, más actualizadas, que básicamente muestran esta misma tendencia. Ustedes ven en esta línea roja como claramente, y acá en este eje ven, digamos, el grado, ¿no? Los grados, en grados centígrados, cómo se han ido agregando las dosis de grados en cada uno de los años para llegar a estos puntos, ¿no? Es decir, que la temperatura promedio a nivel mundial ha aumentado. Quizá lo profundicen un poco más esto también en el módulo ambiental. Y fíjense que esto, si uno mide la serie de este pico, ¿no? Rojo, que claramente es en diagonal hacia arriba, corresponde a este que ustedes están viendo acá, ¿no? En esta área azul ustedes están viendo, bueno, el total de emisiones de CO2, también en serie larga, pero fíjense que a partir del año 1900 cada vez esa área empieza a subir cada vez más y hoy estamos en niveles de emisiones altísimos. Bueno, estos dos gráficos correlacionan directamente. Ahora, voy a traer a debate alguna, digamos, alguna cuestión más, que es la siguiente. ¿Quiénes emiten? Les voy a dejar también algún apartado de los sectores de la producción y algún gráfico extra, pero fíjense esto. No sé si ahí lo pueden ver bien, pero yo voy a intentar agrandarlo un poco, a ver si puedo intentar agrandarlo aquí, o voy a ir por sector si no. Esto es un corte del año 2017, la tendencia ha caído un poco, pero sigue siendo el nivel parecido y no tenía un gráfico eh, armado, actualizado, al menos validado por una fuente como la que les cité a principio de clase. Bueno, fíjense, aproximadamente acá dice, sí, 40.000 millones de toneladas equivalentes de CO2 se han emitido en el año 2017. Fíjense que el 53% tiene que ver con el continente asiático, es decir, teniendo una predominancia muy grande de China, ¿no? Casi el 30% de las emisiones corresponden a China. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos con un 15% participando en las emisiones globales, no sé si lo ven bien ahí, y por otro lado Europa con casi un 10%. Y bueno, y aquí tienen un desagregado de otros países hasta que nos acercamos a Sudamérica, que está por aquí. Está Sudáfrica, Sudamérica, etc. Sudamérica aquí ven con 3,2% de las emisiones globales, es decir, de cada 100, 3,2 corresponden a Sudamérica. No sé si pueden ver ahí el valor de Argentina, pero es 0,6. Eso no ha cambiado demasiado. En realidad, un 0,6% no movería la serie ni para arriba ni para abajo, hasta entra en un error estadístico. Eso no quiere decir que no haya cosas por hacer en Argentina, pero sí a mí me gusta como economista, o a partir de esa lupa de economista, que ustedes puedan ver dónde está parado la Argentina en este, digamos, debate, ¿no? La Argentina hoy, si lo sacamos de la serie, mucho no mueve la aguja en el sentido de si se agregan o no toneladas de CO2 equivalentes hacia la atmósfera, ¿no? Digamos, no mueve mucho digamos, ese nivel. Eso no quiere decir que no tengamos cosas por hacer, pero bueno, todo en su justa medida. 0,6% es la participación de Argentina en esta problemática de emisiones. Y me gustaría que, yo quiero ver si estoy viendo el chat. Bien. Voy a necesitar la ayuda de ustedes aquí para ver si pueden ver esto. Espérenme. Después volvemos aquí. Ahí voy a necesitar la ayuda de ustedes. ¿Pueden ver esto? Sí, sí, sí. Sí, Excelente, excelente, buenísimo.
Bueno, ahí lo voy a achicar un poquito. Yo se los voy a dejar también linkeado para que ustedes lo puedan ver. La verdad que es una herramienta espectacular desde mi punto de vista. Acá pueden ver un mapa a nivel mundial que básicamente me marca la intensidad de carbono por país. Pero fíjense aquí, bueno, ahí se me despliega un texto. Acá ustedes pueden ver distintas categorías que tienen que ver con cómo está conformada la capacidad instalada para generar energía en los distintos países. O sea, ahí van a tener desde energías renovables hasta no renovables, en cualquier país. Obviamente hay países que tienen mejor calidad de datos. Estados Unidos, digamos, Europa, tienen muy buena calidad de datos. Ustedes van a ver acá en colores verdes quienes menos, o quienes menos, em, básicamente, quienes menos intensidad de carbono tengan y quienes más intensidad de carbono. Pueden ver ahí los colores verdes, ¿no es cierto? Y los colores amarillos y quizá unos colores marroncitos más oscuros. Bueno, fíjense, yo acá toco verde, ¿no? Y va a abrir Francia. Bueno, fíjense que aquí Francia tiene 23 G de CO2 equivalente. Es un nivel bajísimo, digamos. Es baja en emisiones. Fíjense que acá les dice un 98% de su matriz energética vinculada a la electricidad tiene que ver con 98% de renovables y de baja en emisiones. Y acá ustedes pueden ver que, claro, encendieron fuerte las naves de la energía nuclear. Eh, y aquí está bueno porque ustedes pueden ver, a ver si lo puedo ver acá. Acá abajo tienen como un desplegable que pueden, como esto se va actualizando hora a hora, pueden ver en diferentes horarios. Fíjense que básicamente Francia no mueve mucho el nivel de intensidad de carbono que está aquí, no sé si lo pueden ver, que ahora dice 17, y ahí lo voy corriendo, va a 20 y pico, 19. Es decir, tiene como una dispersión muy bajita, siempre se mueve en un rango de, sí, entre 15 y 25. Bien, y acá está en vivo. Bueno, y acá en las categorías van a ver como una barrita más gris, que es la potencia total que tienen en esas categorías, y el color es lo que encendieron hasta el momento, podrían subir. Acá yo justo estoy en energía nuclear. Pero si nos vamos corriendo un poquito acá, vamos a Polonia. Polonia acá ya pasé de un nivel de entre un rango entre 15 y 25 a 566 G de dióxido de carbono equivalente. Es decir, acá pasan cosas, digamos. Fíjense que la matriz de energía vinculada al carbón es alta. O sea, queman carbón. Si bien tienen capacidad instalada de energías renovables, lo que sucede es que a veces no hay sol para la energía solar o no hay viento para la energía eólica. Entonces tienen problemas con respecto a eso. Todavía hay muchas cosas por hacer. Uno de los pioneros en el incentivo de energías renovables, digamos, en todo el mundo es Alemania. Y Alemania, fíjense que hoy también está marcando un nivel, no como el de Polonia, pero es un nivel comparado con otros que están en verde, pues podemos tocar otros países, de 281 G vinculados a dióxido de carbono equivalente. Y eso puede tener distintos picos en función de si el sol se oculta o el viento para. Entonces, a la noche, básicamente, ustedes ven ahí cómo se van moviendo los colores, Alemania hoy compensa la falta de generación de energías a partir de energías renovables quemando carbón, que es esta categoría aquí. Cerró, obviamente, viene desde hace 20 años cerrando sus centrales nucleares, ¿no? Ahora está en debate y quizá entre en un ciclo de apertura. Bueno, en fin, se los dejo como para que ustedes lo puedan ver. Vuelvo al anterior. Bien, fíjense, ¿por qué entonces, digamos, el mundo o los principales gobiernos del mundo han, a través de distintos consensos, que van a tener, imagino, una apertura en otras clases, se acuerdan, digamos, cuotas de disminución de dióxido de carbono equivalente eh, o de, digamos, de reducciones de esas dosis, ¿no? ¿Por qué están esos compromisos? ¿Y por qué los compromisos están principalmente vinculados a lo que es el sector energético? Y fíjense, porque básicamente el sector energético
me representa el 73% de lo que son las emisiones vinculadas por sector. Es decir, que si yo logro transicionar gran parte del sector energético, y bueno, estoy justamente tocando una variable que hoy está en rojo, ¿no? Que me está diciendo, che, el sector energético es el más importante, hoy al menos es el que más emite. A eso voy. Bueno, ahí tienen electricidad, calor, transporte, uso de energía en la industria y etcétera. Pero fíjense que después otros sectores que están más en verde o en azul como desperdicio o en gris como la industria, si bien tienen valores que podrían ser considerables, claramente el Pac-Man digamos, del sector energético es el que más, eh, digamos, es el que más abarca, ¿no? Es esta parte. Es decir, por eso están las iniciativas de diferentes gobiernos hacia los sectores industriales tienen que ver con los sectores principalmente energéticos. Bien, para repasar un poquito entonces, para yo tener una matriz energética que sea baja en emisiones, voy a tener que incentivar principalmente las energías renovables, la energía nuclear. Energía nuclear, como dicen algunos especialistas del Instituto Balseiro, más fisiones, menos emisiones. Hay algunas webinars muy interesantes con respecto a esto. Cualquier cosa también digamos, me lo piden y se los comparto. Y todas estas categorías, más allá de las existentes, digo, en los sistemas de producción, si solamente nos vamos a acotar al sector energético y, y dentro del sector energético, principalmente a lo que son las energías de emisiones cero o de bajas emisiones, básicamente para generar ese tipo de bienes de capital, ¿no es cierto? Tanto en su combustible como podría ser la energía nuclear, como en sus capacidades instaladas, como puede ser paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas, digamos, o lo que sea, o los componentes o repuestos que eso me demande, voy a necesitar una cantidad de minerales de primera categoría impresionantes, principalmente vinculado a hierro, ahí lo tienen, litio, cobre, cobalto, uranio, wolframio, tierras raras, entre otros. De todos estos, bueno, la provincia de Río Negro tiene varios. También yo les voy a dejar acá alguna pantalla vinculada también a cómo las energías renovables requieren también, eh, digamos, metales críticos o estratégicos. Claramente un auto eléctrico, dependiendo, ¿no? De si es híbrido, si es totalmente eléctrico, el tamaño del auto requiere una cantidad de cobre mucho mayor a un auto, eh, digamos, que combustiona con combustibles fósiles. Ni hablar los celulares, los smartphones, insisto, digamos, las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos, los cargadores eléctricos, en fin. Estudiado cada una de estas categorías que necesitamos para transicionar hacia energías más limpias, necesitan más dotaciones de minerales críticos y estratégicos. Si bien el litio es como el que más publicidad tiene, por decirlo, digamos, de algún modo, en términos de demanda industrial, el cobre es una de las limitantes más importantes. ¿Por qué? Porque principalmente el cobre en los sistemas industriales hoy es irreemplazable y el litio quizá con otros minerales podría ser reemplazado en 2 o 3 décadas, quizá un poco más, pero tiene más chances de ser, digamos, reemplazado, principalmente con hidrógenos o celdas de hidrógeno. Bueno, bien. Esperen que tengo que abrir aquí un poquito. Ahora sí, se me habían desaparecido. Bueno, vamos entonces un poquito digamos, a los resultados. No los vamos a analizar al milímetro, pero sí me interesa que ustedes vean lo siguiente. Nosotros analizamos, fíjense, esto es una serie más cortita ahora sí, desde el año 2000 hasta el año 2022, que es donde empezamos a nivel global a tener iniciativas y normativas vinculadas a este tipo de compromisos, que es reducir las emisiones. Bien, pero fíjense, volvemos a lo mismo, es decir, acá ven GDP per cápita, ¿no? Es el Producto Bruto per cápita, es decir, todavía sigue hacia arriba, en términos agregados. Si sigue hacia arriba, o sea, esto a mí me marca que la gente tiene más dinero. Si
Si tiene más dinero, va a consumir más. Si va a consumir más, hay que producir más. O sea que la problemática esa la vamos a seguir teniendo. Fíjense que por este lado estoy viendo el dióxido de carbono equivalente en emisiones, que al inicio de la serie se ve como que viene más arriba, hay una curvita ahí, qué sé yo, y acá como que empieza a hacer una pancita amesetándose más de manera horizontal, con algún pico. Acá tengo pandemia, después vuelvo a los mismos niveles, esta vez habría que sacarla para ajustar la serie. Es decir, como que se ha mesetado un poco el crecimiento, pero todavía hace falta. En violeta ven la población que sigue su rumbo ascendente, más tranquilo, pero sigue ascendente. Y por acá empiezo a ver cuál es, digamos, la relación entre dióxido de carbono y energía, que fíjense que, bueno, se han hecho cosas para que no se incremente, pero necesitamos que esta curva vaya para abajo, que empezó recién en el año 2016-2017 a curvarse hacia abajo, es decir, a romper los límites del cero, ¿no es cierto? Es decir, empezamos a lograr que sea más eficiente la energía en términos de emisiones de dióxido de carbono. Y por otro lado estamos viendo que eso tiene una relación con la intensidad de carbono, es decir, la energía que se utilizó en la eficiencia energética, es decir, cuánta energía utilizo para crear este producto que está acá. Esta vez debería ser, desde mi punto de vista, más acentuada hacia abajo, porque todavía necesito que esta curva de aquí, de emisiones, baje. Entonces, bueno, si bien se han hecho muchas cosas con respecto a la eficiencia energética, todavía queda mucho por hacer. Fíjense que la tendencia era bien hacia abajo y luego empezó a mesetarse a estos niveles a partir del año 2018, 19, 20. Deberíamos continuar generando acciones para lograr que la intensidad, digamos, que la generación de producto me demande de manera, o sea, que sea más eficiente la generación de producto, que me demande menos energía. No estamos mal, pero bueno, todavía hay muchas cosas por hacer a nivel global. Bueno, y aquí les pregunto, ¿cómo estamos para seguir un rato más? Voy a ver el chat por las dudas. Sí, sí, se ve, se ve. Yo necesito solamente con que uno diga que sí, listo. Nah. Perfecto, Andrea dice que sí, listo, se terminó. Seguimos. Bien. Igual les prometo que es un rato más. Después les dejo, como les digo, mucha información. Yo les subí poquita bibliografía hasta ahora y hoy mismo le van a subir un poquito más de bibliografía y quizá en función de las consultas que me hagan puedo complementar con más. Bueno, hasta ahora vimos entonces, en términos muy simplificados y quizás un poco rápido, una problemática bastante compleja a nivel global. Hay puntos que son discutibles, siempre son puntos discutibles, pero me parece que hay gran parte de evidencias y argumentos que nos ponen en un escenario de problemática mundial, que justamente eso es lo que nos abre la ventana a nivel nacional de poder ser, en tal caso, en los siguientes 10, 20, 30 años, productores de minerales como, al menos de primera categoría, como son otros países. Problemática nacional desde un eje económico eh, vinculado quizá a las versiones clásico o clásico keynesianas. Básicamente a mí me gusta estudiar dentro de la ciencia económica distintas herramientas que no se acotan a un solo, digamos, a una sola biblioteca. Me gusta analizar tanto para quien entiende un poco, digamos, de economía, eh, a los clásicos keynesianos o post-keynesianos y también a los marginalistas neoclásicos, quizás llamados en términos simplificados neoliberales. Me gusta ver, digamos, cómo funcionan esas teorías en la práctica. Y lo que más me termina de convencer son, bueno, las experiencias históricas como un laboratorio eh, dentro de lo que es la historia económica nacional. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que las herramientas aplicadas al análisis, digamos, de la historia reciente y quizá no tan reciente, me permiten entender o hacer un diagnóstico de dónde está la Argentina, eh, y ver, digamos, cuáles serían algunos sectores dinámicos que nos podrían traer algunas soluciones. También en este sentido les puedo compartir, eh, digamos, información. Yo aprendo mucho digamos, de un economista amigo, se llama Claudio Scaletta, que siempre lo menciono y pongo
eh, aportes fundamentales que desde mi punto de vista ha hecho él digamos, al análisis económico actual. Así que, y que es, digamos que cuando uno lo lee es muy claro. Bien, como para ver algunas series de datos cortitas y ver cómo quizá el sector hidrocarburífero y el sector minero podrían traernos algunas soluciones, digamos. No quiere decir que esto sea la verdad absoluta ni las soluciones mágicas, porque eso es complejo. Vamos entonces, yo acá planteé como un eje central vinculado a la restricción externa. eh, Quizá los que dimensionamos que el frente externo es uno de los principales problemas de la Argentina, estamos dentro de una biblioteca y somos criticados fuertemente por otras bibliotecas, pero bueno, creo que eh, claramente, digamos, el frente externo al menos es una, digamos, limitante que en el análisis recurre, ¿no es cierto? Digamos, la problemática. Digo, siempre en la Argentina se termina hablando de que nos faltan los dólares. Digamos. No es casualidad que de repente tuvimos más de 10 tipos de cambios diferentes. Hoy hay iniciativas claras hacia que las carteras no se dolaricen, es decir, por más que desde algunos aspectos teóricos se quiera soslayar la idea de que la restricción externa o la escasez de divisas, la escasez de dólares en la Argentina no es un problema, claramente volvemos a hacer medidas y política económica vinculada a nada, a que las carteras no se dolaricen, es decir, a que el tipo de cambio se mantenga estable. Bueno, es decir, hay algo vinculado a esto, ¿no? Por algo los países más desarrollados del mundo pudieron en determinados momentos digamos, insertarse de manera fuerte en los mercados mundiales. Vamos a ver algunos números con respecto a eso. Bueno, estas no son tan buenas noticias, pero para, digamos, salirme quizá de lo que es el enfoque netamente de cuáles son los perfiles de gobierno, vemos una serie de 2011 al 2023. Aquí podemos ver en este gráfico de la izquierda, no me importa que vean, digamos, los numeritos en términos, digamos, concretos, pero sí que esta tendencia es claramente estable y cuando el producto, acá claramente cae, ¿no? Agravado por la situación de la pandemia, pero luego se recupera a estos niveles, no sé si lo pueden ver. Claramente desde el 2011 la Argentina no evidencia una curva de crecimiento estable, es decir, una curva de crecimiento estable sería arrancamos en 2011 aquí y vamos para arriba, ¿no? Me salgo de este gráfico, acá claramente estoy quieto. Es decir, un país que no crece tiene problemas, es decir, un país como Argentina tiene problemas de crecimiento. Y desde mi punto de vista, ese problema, digamos, de crecimiento se debe en gran parte a no poder financiar, digamos, su sistema industrial y no poder gestionar digamos, sus compromisos de deuda principalmente nominados en dólares. Acá a la derecha tienen un gráfico de endeudamiento externo con un porcentaje, el que se ve ustedes en color naranja, en moneda extranjera. Digo, cuando uno analiza la calidad de la deuda, cuando un país se endeuda, pues necesita los dólares. Vamos a hablar más allá del bien y del mal, digamos, ¿no? Digo, si yo necesito dólares, que esos dólares una economía nacional los puedo utilizar para pagar las importaciones, para pagar deuda externa nominada en dólares, para garantizar los ahorros de los, no sé, digamos, de los ciudadanos que quieran comprarse dólares y para garantizar que las empresas que en sus balances a nivel nacional ganan dinero en pesos, los quieran convertir en dólares y se los quieran llevar a sus casas centrales o no, pero digamos, para que exista esa libertad en esa toma de decisiones, al menos en los últimos dos puntos de quienes quieran dolarizar puedan hacerlo, es decir, voy a necesitar dólares para eso. El tipo de cambio es ese nivel, digamos. La Argentina no produce dólares, eso está claro, los tiene que conseguir de algún lado. Si no los consigo por el comercio, los consigo porque me endeudo o porque genero algún otro tipo de políticas, por ejemplo, vinculado a un blanqueo, para abastecerme de dólares que claramente son necesarios en una economía. Y en esto hay consenso, por más que a veces no sea tan evidente en los medios de comunicación. Digo, si un gobierno hace un blanqueo, es porque claramente necesita dólares, si no, ¿para qué lo haría? Entonces, vayamos un poquito más, quizá acá voy a ir un poquito más rápido. Vamos a ver que en este gráfico se los voy a dejar también, pero el nivel de empleo asalariado en el sector privado está mesetado o baja en algunos periodos, es decir, nos cuesta generar empleo y claramente si no generamos curvas de crecimiento del, digamos, del producto
digamos, con cierta estabilidad hacia el alza, claramente los sectores productivos no van a demandar empleo, digamos, es algo bastante lógico. ¿El Estado puede participar fomentando esto? Claro que sí, pero también necesitamos que el sector privado lo haga. Entonces, bueno, ahí hay como una lógica de cómo nosotros incentivamos las inversiones. Por otro lado, los niveles de pobreza, acá hay una serie hasta 2023, pero claramente siguen estando en niveles altos, con metodología propia nacional, no es comparable con otros países que tienen otras metodologías. Quizá hay algunas editoriales un poco perversas en ese sentido, que toma datos de INDEC y los compara con otros países que tienen otro tipo de metodología. Si a alguien le interesa la metodología de cómo se mide la pobreza en Argentina, cómo se determina, se los puedo dar también. En su momento he medido algunas series. Esto se lo voy a dejar como pantalla, no nos vamos a meter acá porque me van a matar, pero básicamente los problemas que tiene, digamos, el país en cuanto a su frente externo quedan traducidos en su balanza de pagos. Básicamente hay algunos puntos que nos interesa mirar dentro de la ciencia económica que tiene que ver con esta balanza pequeña de aquí, que no es tan pequeña, que es una parte de la cuenta corriente que tiene que ver con la balanza comercial, intercambio de bienes y servicios. Acá tenemos algunos problemillas. Básicamente, cuando estas dos cuentas no nos generan los dólares necesarios, hay que compensarlos de algún modo. A veces la Argentina tiene reservas internacionales y usa las reservas, y cuando no las tiene, tiene que endeudarse. Hay un fenómeno demostrado también, que es que, también les puedo compartir alguna información vinculada a eso, que es que cuando la Argentina entra en ciclos de crecimiento, que es muy deseable, básicamente ahí podemos medir dos variables, si quieren. Se puede medir un montón, pero cuando el país crece, crece porque el sistema industrial está creciendo, eso no hay ninguna duda. Es decir, todo el sistema económico está creciendo, por eso me marca un crecimiento. Y eso lo que implica son algunas consecuencias eh, o algunos efectos. Podemos explicar luego qué es primero, ¿no? Y qué es después. Pero en términos simples, y voy a intentar ser lo más simple posible, cuando una economía o cuando la economía nacional crece, básicamente empieza a demandar más importaciones, y las exportaciones en la Argentina, dado que no está tan diversificada su matriz exportadora, normalmente siempre la misma, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero básicamente depende casi siempre de los precios internacionales vinculados al sector agropecuario y principalmente al oleaginoso. Es decir, cuando los precios internacionales son buenos, ingresan más dólares, y cuando no son buenos, se quedan quietos. Pero cuando el país crece, básicamente necesita, por la estructura económica que tiene la Argentina, necesita obtener más dólares para financiar ese crecimiento. Y eso es un concepto muy importante. La Argentina actualmente no puede romper la barrera de los 100.000 millones de dólares de exportación anuales. Em, Desde mi punto de vista, la Argentina podría triplicar esas exportaciones planificando bien los sectores dinámicos. Digo, para mencionar un solo sector de un país súper desarrollado como puede ser Australia o Canadá, si uno agarra Australia y Canadá y suma minería e hidrocarburos de esos países, de manera individual, digo, ¿no? Más o menos se parecen, digo, en cuanto a volúmenes exportados. Y aproximadamente les da entre 250.000 y 300.000 millones de dólares, solamente de esos sectores. Es decir, con esos dos sectores nos triplican a nosotros toda nuestra economía. Son esos niveles de exportación. Aquí vamos a centrarnos más allá de la balanza de comercio, que también se los dejo para que lo puedan mirar. Me interesa que vean este de la derecha. No sé si ahí lo pueden ver. ¿Cuáles son los sectores quizá más importantes o más dinámicos? Bueno, fíjense que el sector oleaginoso y cerealero en esta serie del año 2023, podríamos actualizarla, pero es más o menos siempre nos va a dar lo mismo en los últimos años, o sea, actualizamos 2024 también, está arriba de los 25.000 millones de dólares. El sector hortícola aporta casi 900 millones de dólares, bueno, casi 1.000 millones, ¿no? El pesquero, el frutícola, es decir, el sector bovino, casi siempre el sector agropecuario y pesca, pero principalmente el agropecuario, es un sector fuerte que está desarrollado hace 200 años en Argentina, con alta tecnología aplicada, etcétera. Es un sector muy importante que no hay que descuidar, hay que seguir invirtiendo, pero la Argentina tiene otras posibilidades.
Fíjense que el sector minero metalífero ahí está en 5.800 millones de dólares, pero en realidad esas exportaciones de ahí están, no quiero decir sobreestimadas, pero sí estamos contabilizando metales que están procesados de manera industrial, principalmente aluminio y algún otro. Cuando uno analiza las exportaciones netas argentinas en minería metalífera, da casi 4.000 millones de dólares, o sea, un poco menos que eso. Tenemos el complejo petrolero y petroquímico y bueno, el complejo automotriz, ¿no? El complejo automotriz, bueno, habría que analizarlo íntegramente porque si bien puede exportar buenos niveles en algunos años, también importa mucho. Y lo importante también es ver el balance de los sectores. Una cosa es todo lo que le vendo al mundo y si ese mismo sector importa mucho, bueno, no me estarían quedando muchos dólares en el país, ¿no? Desde mi punto de vista, los sectores interesantes, al menos, para atender este diagnóstico inicial, que es fortalecer el sector externo argentino, es, fijémonos, qué sectores con potencial existen en Argentina que nos permitan traer más dólares de los que salen. En ese sentido, el sector agropecuario es muy importante y desde mi punto de vista, el sector minero y hidrocarburífero es muy importante. Agregando que el hidrocarburífero es muy importante también para el consumo interno. Pero fíjense, si yo sumo acá hasta estimando de máximas las series, que el sector petrolero y petroquímico, en el sector metalífero y litio, ¿no es cierto? Tenemos, no sé, vamos a exagerar, 14.000, 15.000 millones de dólares en los mejores momentos. Estamos hablando que otros países, sumando estos dos sectores, superan los 200.000 millones de dólares. Yo les voy a mostrar luego, ahora a continuación, una pantalla de lo que es un sector vinculado, digamos, un sector, en este caso el minero, de países vecinos vinculados al mundo, ¿no es cierto? De cuál es la diferencia y cuáles serían los pasos que podría dar la Argentina en este sentido. Oportunidad minera. Con esto vamos a concluir y cerrar. Serie de datos del año 2023. Las últimas dieron un poquito más en Argentina, pero 2023 me parecía interesante que lo miren. Fíjense, Argentina comparte la cordillera digamos, de los Andes con países vecinos. Bueno, Chile claramente le saca mucho provecho. Chile hoy es el principal productor de cobre a nivel mundial con casi 6 millones de toneladas. El empleo en Chile del sector minero de manera directa es de más de 270.000 empleos y en Perú 230.000 empleos, en la Argentina 40.000. Fíjense que Perú exporta más de 40.000 millones de dólares en minería y Chile más de 50.000 millones de dólares. Uno puede ver en series largas, principalmente en Chile, en Perú también pasa, pero principalmente en Chile, que durante décadas esa balanza de comercio en Chile da muy positiva y ese commodity que tienen como el cobre, claramente es el commodity estrella, es como la pampa húmeda, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, como nuestra pampa húmeda, pero se valoriza hoy de mejor manera que nuestros productos agropecuarios en los mercados mundiales. Es decir, la Argentina teniendo un potencial geológico, vamos a ser totalmente generosos, pero eh, con los otros países, digo, potencial geológico al menos igual. Hay varios estudios, algunos que publicó el CEGEMAR en la Argentina, que datan que la Argentina tiene un potencial geológico quizá mejor que estos países. Eh, pero más allá de eso, digamos, los 4.000 millones de Argentina son muy bajos, vinculados al potencial que podría tener eh, de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Es decir, la Argentina tiene que multiplicar por 10 su sector minero para parecerse a Chile y hacer un poco más para parecerse, perdón, para parecerse a Perú y hacer bastante más para parecerse a Chile, ¿no es cierto? Quizá podamos ver en la clase que viene algunas series de datos vinculadas a la minería del cobre de Chile, con la participación estatal incluida, si ustedes quieren, y cómo Perú también se ha sumado a esa industria de manera concreta, y son sectores dinámicos que a estos países les permiten tener una balanza de comercio o una matriz insertada hacia los productos de exportación más diversificada que la nuestra y con presencia fuerte en series largas
y con commodities más estables que los que lamentablemente hemos sufrido nosotros. En este sentido, la Argentina podría claramente encender un sector minero porque tiene el mismo potencial, tiene el conocimiento para hacerlo y hoy tiene proyectos activos. La Argentina en general y la provincia de Reunión en particular, para paso a paso parecerse a estos países y generar en un lapso de 10, 15, 20 años un sector muy dinámico que le permitiría romper ese techo de 100.000 millones de dólares de exportación que básicamente nos está costando. Claramente el sector hidrocarburífero tiene quizá un potencial similar al minero en la Argentina para proporcionar. Es decir, en este escenario de esperanza, si uno quiere, podríamos estar hablando que la Argentina podría tener no solo un sector dinámico hacia el mundo, como el sector oleaginoso o agropecuario, sino tener dos sectores más que se sumen en esa discusión y que desde mi punto de vista claramente le generaría beneficios, por lo menos para estabilizar la macroeconomía de una vez por todas y no sufrir siglos inflacionarios de los que venimos sufriendo en los últimos tiempos. Entonces, bueno, con esta reflexión final yo, digamos, cierro esta primera clase. Les dejo estas pantallas y quizá alguna información de más que vamos a retomar en la siguiente clase. Bueno, cumplimos 1 hora y media de clases. No sé si hay alguna consulta con respecto al chat o algún tema para que sigamos abordando la clase que viene. Eso no tengo problemas, son temas que a mí me apasionan. Hola Andrés. Escucho con un poquito de eco. Sí. Ahí, ¿ahora? Sí. Te quería preguntar respecto de los porcentajes que hablabas en la última filmina, si no tiene que ver con el tema de las regalías. No sé cómo en Chile y en Bolivia está ese tema como para generar esa mayor inversión en comparativo con Argentina, más allá del potencial, ¿no? Bien, Josefina, es una buena pregunta. Vamos a abordar un poquito también esos temas cuando nos metamos al sector minero en la clase que viene. Yo igual me lo anoto para retomarlo en este sentido. Cuando uno analiza, igual les voy a dar una respuesta, eh, analiza las distintas jurisdicciones, ¿no? En este caso, en la última analizamos Perú, Chile y Argentina. Podríamos sumar, digamos, a Bolivia en este sentido porque es un país que tiene muchos recursos en litio principalmente, pero con algunos incentivos no del todo claros hacia las inversiones. Es decir, tiene muchos recursos, pero no tantas reservas. Vamos a hablar un poquito de eso también en la clase que viene. En ese caso, la Argentina ha trabajado, digamos, desde los años, yo digo, desde mediados de los años 90, ha trabajado en normativa para lograr cierta seguridad jurídica y atraer inversiones en la minería. Si bien lo vamos a abordar en la clase que viene, quiero que ustedes tengan en claro que las inversiones en el sector minero son inversiones en el largo plazo. Los proyectos mineros requieren etapas bastante prolongadas, principalmente vinculadas a la exploración y luego a la producción. Hay minas en producción que tienen más de 80, 90 años de funcionamiento en el mundo, digo, ¿no? En la Argentina hay minas muy importantes también, hoy en día. Entonces, la normativa clara y que no haya tanta alteración de esa normativa es fundamental. En la Argentina a veces eso no ha sucedido del todo y por eso tu pregunta es, digamos, es muy buena. ¿Por qué? Porque tanto Chile como Perú han trabajado fuerte, si bien hay modificaciones de normativa, han trabajado en tener normativas bastante claras, ¿no? La Argentina intentó hacer eso a través de la Ley de Inversiones Mineras, eso está claro, y después a través de distintos decretos, y actualmente hay una, digamos, normativa que ustedes, digamos, conocen, que es el RIGI, que el gobierno de la provincia, digamos, adhirió de manera, digamos, muy temprana, que eso posibilita para el inversor minero tener un horizonte de tiempo para decir, bueno, pongo dólares acá porque tengo expectativas de retorno y no tengo que ajustar a mitad de camino que me estén cobrando otro impuesto. Ahora, tema regalías es un mundo aparte. La regalía es un impuesto más o un cuasi impuesto, porque
técnicamente no sería tampoco un impuesto, pero no importa, vamos a ponerlo dentro de la categoría impuesto. Que la fórmula de cálculo en Argentina es con una base imponible y en Chile es diferente. Y nosotros acá tenemos otro impuesto que es mucho mayor para lo que son digamos, las producciones mineras, que tienen que ver con los derechos de exportación. Las famosas retenciones que tiene el agro también la tiene la minería. Para el oro fueron 8 puntos. Es decir, cada $100 exportados, 8 puntos, un poquito menos por algunas diferencias y algunos beneficios que hubo, 7,5 puntos, tienen que tributar las empresas mineras. Y esos derechos de exportación a veces están y a veces no. O a veces estuvieron y a veces no. Eso genera como mucho ruido en lo que son las inversiones en el sector minero, porque les altera la tasa de rendimiento futuro que pueden tener. Y es un problema que se aborda casi siempre de manera muy específica, digamos, desde la órbita nacional y quizá de la órbita provincial. Pasa que de la órbita provincial los derechos de exportación mucho no podemos hacer. Pero bueno, las regalías sí. Yo diría que en cuanto a presión tributaria, la Argentina estuvo, en términos comparativos, al menos con Chile y Perú, tengo alguna serie de datos de esos, estuvo bastante mal hace, no sé, 20 años. Pero a partir de ese momento, las cosas se empezaron a emparejar bastante. Si bien todavía nuestra presión tributaria sobre el sector minero, dólar versus dólar, es mayor que en Chile y digamos, y que en Perú, hubo algunas cuestiones vinculadas principalmente a proyectos de calibre mundial que tenemos en la Argentina y algunos incentivos en cuanto a, digamos, a las inversiones o al acceso que tienen, digamos, las principales firmas a nivel mundial a acceder a la Argentina a distintos proyectos que matizaron o nos igualaron con respecto a esos países. El RIGI sumó mucho eso también. Anteriormente sumaron otro tipo de decretos, como el decreto 234 y el 836 de la gestión pasada, no sé, hay varias normativas que fueron en este mismo, digamos, nivel, que básicamente tienen que ver en dos esferas, que es presión tributaria y acceso a las divisas. Eso es lo que casi todos los grupos inversores normalmente preguntan en las mesas de acercamiento para las inversiones, o en las rondas de negocio, o en los foros internacionales, o en las ferias, digamos, mundiales. En ese sentido, hoy estamos bastante parecidos. Eh, y digamos, para cerrar este comentario, lo importante quizá no es solo analizar cuánto una empresa minera tributa de regalías, sino ver toda la estructura impositiva en general y ver también cuáles son otras categorías, digamos, otras categorías vinculadas eh, al gasto o a la inversión o a los pagos que hace una empresa minera o una operadora minera en una provincia, en un municipio, en una región, que principalmente tiene que ver con proveedores, digamos, la posibilidad de desarrollar los proveedores locales, los sueldos que se pagan, digamos, principalmente los sueldos que se pagan son buenos sueldos, siempre hablando de la minería metalífera y energética, ¿no? De primera categoría, que son industrias muy complejas y que se diferencian con otro tipo de minería. Es decir, una cosa es minería, digamos, metalífera, otra es minería industrial y otra es minería de canteras, ¿no es cierto? Estamos en diferentes mundos que se parecen pero que no son iguales y las normativas de las que yo estoy, digamos, hablando principalmente se vinculan a la exportación de minerales de primera categoría. Así que, en ese sentido, lo que puedo decir en términos simplificados es que tanto Chile como Perú trabajaron bastante bien esa normativa y esa presión tributaria sobre las inversiones, ¿no? Sobre las inversiones para asegurar que la tasa de retorno en un horizonte lejano de tiempo sea estable y sea medible al día cero para los inversores mineros. Hoy creo que la Argentina ha hecho un buen trabajo con respecto a eso en los últimos 10 años quizá, y tiene una oportunidad histórica como para parecerse y aprovechar a las empresas operadoras que quieran venir a producir en Argentina este tipo de minerales. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Igual este tema lo vamos a abordar en- en la próxima clase.
Bueno, espero que no haya sido demasiada información, pero eh, es que hay mucho por compartir. No sé, Flavia, si querés quedemos un cierre o... Obviamente siguen estando abiertos los espacios dentro de la plataforma de lo que es un foro o mi contacto por algún tipo de, digamos, de duda que no quieran abordar ahora, no hay ningún problema. Me lo preguntan y lo vamos desarrollando. Bueno, sí, damos por finalizada la clase, van a quedar abiertos obviamente un foro de consulta en la plataforma. Hay justo una participante consultó sobre los manuales, sobre la bibliografía, si había que como centrarse o en qué, a dónde recomendase enfocarse para la siguiente clase. Em, Particularmente sobre la clase de hoy, la bibliografía entiendo que todavía no está subida, pero hay un artículo bastante resumido de todo esto, que es del Diplo. El autor es Daniel Steingart, que hace un resumen bastante interesante sobre este encuadre. Después yo compartí 3 documentos sobre la industria minera en específico que son, que son clave también. Quizá alguno es un poco extenso. Y después yo les compartí un manual de un autor bastante relevante a nivel nacional, que es Eddie Lavandayo, que tiene dos manuales grandes o libros vinculados a qué es la minería en términos generales. Eh, bueno, eh, ahí es un libro un poco largo, pero cualquier duda que tengan con respecto a algo particular vinculado al sector minero, lo pueden, digamos, rastrear ahí. Ese es bastante interesante. Bueno, bárbaro. Damos por finalizado, va a estar abierto en la plataforma el foro de consultas, seguramente dejemos una actividad mañana para trabajar y nos vemos la semana que viene, el miércoles 14:30. Bueno, buenísimo, un placer para mí. Les dejo un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.